El ático de lujo en el corazón de Madrid era un santuario de silencio y orden, o al menos así debería haber sido. Las paredes de cristal mostraban una ciudad cubierta por un manto de nieve invernal, una vista panorámica que costaba millones y que, sin embargo, no ofrecía consuelo alguno. Dentro, el diseño minimalista, con sus líneas frías y superficies de mármol pulido, era profanado por un sonido agudo e incesante, el llanto desesperado de un bebé. Era un lamento que rompía la perfección del lugar, un recordatorio constante de que, a pesar de toda la riqueza del mundo, había un caos que el dinero no podía controlar. Ricardo Balbuena, dueño de aquel imperio de cristal y acero, caminaba de un lado a otro, con las manos en la cabeza, prisionero en su propia fortaleza dorada, atormentado por el llanto de su propio hijo, Mateo. Una escena que te parte el corazón. ¿A poco no? Si sientes que esta historia ya te está atrapando, no seas gacho. Regálanos un like para que sigamos creando contenido que te llegue al alma. Y ya que andas por ahí, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Estamos a nada de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores, y con tu ayuda, seguro que lo logramos. Tu apoyo es la gasolina que nos mueve. Que Dios te bendiga grandemente por ser parte de nuestra comunidad y por ayudarnos a crecer. Ahora, sigamos con esta historia, que se va a poner buena. Ricardo, un magnate de la tecnología, acostumbrado a resolver problemas complejos con solo chasquear los dedos, se sentía un completo inútil. Su traje Armani, perfectamente planchado, no podía ocultar las ojeras profundas que marcaban su rostro, testimonio de 3 noches consecutivas sin dormir. Se acercó a la cuna, la más cara del mercado, equipada con sensores y artilugios que prometían un sueño angelical, pero que ahora parecía una jaula de tortura. «Ya, por favor, Mateo, cállate ya», susurró con la voz rota, una súplica que se perdió en el aire. La impotencia lo carcomía por dentro. Podía dirigir una empresa multinacional, pero no podía calmar a la única persona que le quedaba de su amada esposa. La humillación era un nudo en su garganta, un fracaso que ninguna fortuna podía maquillar. Mientras el caos reinaba en la habitación principal, Elena Ramírez, la nueva empleada, limpiaba con una delicadeza casi reverencial el cuarto contiguo. Sus movimientos eran pausados, metódicos, un contraste absoluto con la desesperación de su patrón. Sus ojos oscuros, herencia de sus ancestros en un pueblito del sur de México, reflejaban una calma que parecía fuera de lugar en aquel entorno de lujo y estrés. Con su uniforme sencillo y sus manos ásperas por el trabajo, observaba de reojo la silueta de Ricardo. No veía a un millonario todopoderoso, sino a un hombre roto, un padre ahogándose en un mar de dolor y soledad. Su corazón, acostumbrado a las carencias pero lleno de una sabiduría ancestral, se compadeció de aquel hombre y de la criaturita que lloraba por algo más que hambre o sueño. En un arrebato de desesperación, Ricardo golpeó la pared con el puño cerrado, al borde del colapso. Fue entonces cuando Elena, con una timidez que desmentía su fuerza interior, se asomó por la puerta. «Señor, con su permiso, ¿puedo intentar algo?», preguntó con una voz suave, casi un murmullo. Ricardo, escéptico y harto de todo, la miró con fastidio y simplemente asintió con un gesto de desdén, como diciendo, «Haz lo que quieras». Elena no tomó ningún juguete, ni activó ningún aparato tecnológico. Se inclinó sobre la cuna, y de sus labios brotó una melodía antigua, una canción de cuna en una lengua nativa que sonaba como el arrullo del viento. Milagrosamente, en menos de 1 minuto, el llanto de Mateo se fue apagando, transformándose en un suave resuello. El bebé del millonario no dejaba de llorar, hasta que la empleada hizo lo imposible. Ricardo se quedó paralizado, el repentino silencio resonando en sus oídos más fuerte que cualquier grito. El silencio en la habitación era tan denso que casi se podía tocar. Ricardo miraba a Elena, luego al bebé que dormía plácidamente, con una respiración tan suave que parecía una pluma flotando en el aire. No podía entenderlo. Había consultado a los mejores pediatras, comprado todos los aparatos imaginables y nada había funcionado. Con la voz embargada, un nudo de emoción atorándose en su garganta, finalmente preguntó, ¿Cómo
¿Cómo lo hiciste? Elena levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una sinceridad que desarmaba. Es una canción de mi tierra, señor. Mi abuela me la cantaba a mí. Dice mi gente que no solo calma el llanto, sino que también apapacha el alma. La palabra apapachar resonó en la mente de Ricardo, un concepto tan ajeno a su mundo de transacciones y contratos, pero que describía perfectamente lo que su hijo y él mismo necesitaban. Impulsado por una emoción que no había sentido en meses, Ricardo tomó una decisión que iba en contra de toda su lógica empresarial. Miró a Elena y, por primera vez, no vio a una empleada, sino una tabla de salvación en medio de su naufragio emocional. «Quiero que te encargues de Mateo», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. «No solo como una niñera. Quiero que estés aquí, a tiempo completo. Te pagaré el triple de tu sueldo, lo que pidas, no me importa». No era una oferta de trabajo, era una súplica desesperada. Estaba intentando comprar la paz que ella emanaba, la conexión humana que toda su fortuna no había podido adquirir. En Elena vio la única esperanza de reconstruir el calor de un hogar que se había convertido en un mausoleo de lujo y tristeza. La oferta dejó a Elena sin palabras. El triple de su salario significaba asegurar el tratamiento de su abuela. Significaba poder mandar a sus hermanos a la escuela. Significaba una seguridad que nunca había soñado. Pero al mirar al pequeño Mateo, entendió que el trabajo era mucho más que limpiar y cuidar. Era una responsabilidad del alma. La soledad de Madrid, una ciudad tan grande y ajena, pesaba sobre sus hombros cada noche. Extrañaba el olor a tierra mojada de su pueblo, las tortillas hechas a mano por su madre, el abrazo de su gente. Aceptar significaba adentrarse aún más en ese mundo extraño y frío, convertirse en una pieza clave de una familia rota. El dinero era una bendición, pero el peso emocional del puesto la llenaba de un vértigo que le oprimía el pecho. Para entender la desesperación de Ricardo, había que conocer la herida que supuraba en su interior. Su esposa, Sofía, había muerto al dar a luz a Mateo. Desde entonces el bebé era un recordatorio constante y doloroso de su pérdida. Cada vez que miraba los ojos de su hijo, veía los de ella, y un muro de dolor se levantaba, impidiéndole conectar. Se había refugiado en su trabajo, en largas jornadas y viajes de negocios, usando el éxito como un anestésico. Llenó el ático de objetos caros, como si el lujo pudiera llenar el vacío existencial que lo consumía. Su incapacidad para calmar a Mateo no era solo falta de experiencia, era el miedo a amar a alguien que representaba su mayor tragedia, el miedo a volver a sentir algo tan profundo y arriesgarse a perderlo de nuevo. Con Elena en la casa a tiempo completo, el ambiente del ático comenzó a transformarse sutilmente. El llanto incesante fue reemplazado por el sonido suave de las canciones de cuna y las risas de Mateo. Elena no seguía horarios rígidos ni métodos de libros, seguía su instinto. Le hablaba al bebé en español, con ese acento cantadito y lleno de cariño de su tierra. «Ándale, mi chiquitín, ya es hora de tu lechita», le decía mientras lo acunaba. Le tejía chambritas de colores vivos que contrastaban con los tonos grises del apartamento. El aroma de la manzanilla que preparaba para relajar al niño impregnaba el aire, dándole al lugar un olor a hogar que Ricardo había olvidado. Mateo florecía bajo su cuidado, convirtiéndose en un bebé tranquilo y sonriente. Ricardo observaba esta nueva dinámica desde la distancia, atrapado entre un inmenso alivio y una punzante envidia. Se sentía agradecido de que su hijo por fin tuviera paz, pero cada sonrisa que Mateo le dedicaba a Elena era una daga en su corazón. ¿Por qué ella podía lograrlo con tanta naturalidad, mientras que él, su propio padre, se sentía como un extraño? Intentaba participar, comprando los juguetes más sofisticados, sonajas de diseñador y móviles con luces y sonidos complejos. Pero sus intentos eran torpes, casi mecánicos. Se sentaba en el suelo con Mateo, pero su mente estaba en otra parte, y el bebé, con la increíble percepción de los niños, lo sentía. Estiraba sus bracitos hacia Elena, buscando el calor y la seguridad que solo ella parecía poder darle. La frágil paz se rompió con la llegada de doña Inés, la madre de Sofía, una mujer de la alta sociedad madrileña,
vestida con una elegancia gélida y con una mirada que juzgaba el mundo desde las alturas. Entró en el ático como una ráfaga de viento helado y su sonrisa se desvaneció al instante al ver a Elena acunando a Mateo. La recorrió con la mirada de arriba abajo, su desdén tan evidente que era casi una bofetada. Para Inés, Elena no era más que una muchacha de pueblo, una intrusa de clase inferior que usurpaba un lugar que no le correspondía. No entendía cómo su yerno podía permitir que alguien así estuviera a cargo de su nieto, el heredero de la fortuna Balbuena. La confrontación fue inevitable y ocurrió en el salón, con las luces de la ciudad como telón de fondo. «Ricardo, ¿se puede saber qué significa esto?», espetó doña Inés sin molestarse en bajar la voz. «He oído rumores, pero no quise creerlos. ¿Cómo es posible que dejes a mi nieto en manos de esta campesina? Necesita una institutriz cualificada, alguien de nuestro nivel, que hable 3 idiomas, no una sirvienta que le canta cosas raras». Sus palabras estaban cargadas de un clasismo venenoso, un desprecio absoluto por todo lo que Elena representaba. Para ella, el cuidado de un niño era una cuestión de estatus y pedigrí, no de afecto genuino, y la decisión de Ricardo era una vergüenza para el apellido de la familia. Por primera vez desde la muerte de Sofía, Ricardo sintió una llama de furia protectora encenderse en su interior. Se irguió y enfrentó a su suegra, su voz resonando con una convicción nueva. «Esa campesina, como tú la llamas, Inés, es la única persona que ha conseguido que mi hijo duerma por la noche. Es la única que le ha traído paz a esta casa, una paz que ni tu dinero ni el mío pudieron comprar». La discusión subió de tono, convirtiéndose en un choque de 2 mundos, el de las apariencias y el estatus social contra el de la autenticidad y el cariño. Ricardo no solo estaba defendiendo a Elena, estaba defendiendo su propia y recién descubierta intuición de que hay cosas más importantes que el qué dirán. Desde la cocina, donde preparaba un biberón, Elena escuchó cada palabra. La voz afilada de doña Inés la hizo sentir pequeña, fuera de lugar, como si su mera presencia fuera una ofensa. El miedo se apoderó de ella. Había encontrado un propósito, un lugar donde su don era valorado, y ahora todo parecía a punto de desmoronarse. Pensó en su abuela, en el dinero que necesitaba, en la promesa que se había hecho a sí misma de salir adelante. Se sintió atrapada en una guerra de ricos en la que ella era la pieza más débil, el daño colateral. Apoyó la frente contra la fría ventana, mirando las luces de una ciudad que de repente volvía a parecerle hostil y amenazante, preguntándose si su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Todo comenzó con una quietud inusual. Mateo, que normalmente era un torbellino de risas y balbuceos por la mañana, estaba extrañamente aletargado en su cuna. Elena fue la primera en notarlo. Al ir a levantarlo, sintió un calor que emanaba de su pequeño cuerpo, un calor febril que no era normal. Sus mejillas, usualmente de un tono rosado y saludable, estaban encendidas con un rojo febril. Intentó jugar con él, hacerle cosquillas como todas las mañanas, pero el bebé apenas respondió con una débil sonrisa. Una alarma silenciosa se encendió en el corazón de Elena, una intuición ancestral que le susurraba que algo no andaba bien con su chiquitín. Sabía que no era un simple malestar, era algo más. La preocupación de Elena creció con cada minuto que pasaba. Buscó el termómetro digital, un aparato frío y moderno que contrastaba con la calidez de sus manos. Con sumo cuidado, lo colocó bajo el bracito de Mateo y esperó el pitido. El número que apareció en la pantalla confirmó sus peores temores, una fiebre alta. Su respiración se aceleró, pero su rostro se mantuvo sereno por fuera. No quería alarmar al niño. Con Mateo en brazos, caminó con paso decidido hacia el despacho de Ricardo, donde él ya estaba inmerso en llamadas y reuniones virtuales. Tocó la puerta suavemente y con una voz tranquila pero cargada de una urgencia inconfundible, le dijo: «Señor, tiene que ver a Mateo. Tiene mucha calentura». La reacción de Ricardo fue instantánea y visceral. Al escuchar la palabra calentura, el magnate de la tecnología desapareció y emergió un padre aterrorizado. De un salto, se levantó de su silla de cuero, dejando a un socio de negocios hablando solo en la pantalla de su computadora.
Se abalanzó sobre Mateo, tocando su frente con el dorso de la mano. El calor que sintió fue como una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. El pánico se apoderó de él, pero lo enmascaró con su método habitual para resolver crisis, el control. Tomó su teléfono y con dedos temblorosos marcó el número de su médico privado. «Necesito que venga ahora mismo. Es una emergencia. Mi hijo está ardiendo en fiebre», ordenó, su voz dura ocultando el miedo que le atenazaba la garganta. Poco después el médico, un hombre pulcro y de pocas palabras, llegó al ático. Su maletín de cuero y su actitud clínica parecían fuera de lugar en la habitación del bebé, ahora llena de una tensión palpable. Realizó un examen rápido y eficiente, escuchando el pecho de Mateo con su estetoscopio frío, lo que provocó un nuevo gemido por parte del niño. Tras unos minutos que a Ricardo le parecieron una eternidad, el doctor se irguió y dio su veredicto con una calma profesional, que a Ricardo le resultó exasperante. «La fiebre es muy alta. Como medida de precaución, recomiendo que lo llevemos al hospital para tenerlo en observación». La palabra «hospital» resonó en la mente de Ricardo, trayendo consigo los ecos fantasmales de su última y trágica experiencia en uno. El viaje al hospital fue una tortura silenciosa. Ricardo conducía su auto de lujo por las calles nevadas de Madrid, con una rigidez que reflejaba su estado de ánimo. Elena iba en el asiento trasero, acunando a Mateo, quien lloraba desconsoladamente, no tanto por el dolor, sino por el miedo y la confusión. El entorno estéril de la clínica privada, con sus paredes blancas y el olor a antiséptico, solo aumentó la agitación del bebé. Cada nueva cara, cada enfermera con uniforme, era una nueva amenaza para él. Se aferraba a Elena con una fuerza desesperada, escondiendo su carita en el cuello de ella, buscando el único refugio que conocía en ese mundo extraño y aterrador que lo había engullido. Una vez instalados en una habitación privada, la situación no mejoró. El pequeño Mateo estaba inconsolable, su llanto agudo rebotando en las paredes desnudas. Las enfermeras, a pesar de sus sonrisas amables y su profesionalismo, no podían acercarse a él. Cada vez que una intentaba tomarle la temperatura o revisarlo, el bebé se retorcía y gritaba, estirando sus bracitos hacia Elena. Sus manitas se aferraban a la tela del sencillo uniforme de ella, como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Era evidente para todos los presentes que en ese momento de vulnerabilidad extrema, la única persona en el mundo en la que confiaba era Elena. Ricardo observaba la escena desde un rincón de la habitación, sintiéndose más inútil y excluido que nunca. Una mezcla dolorosa de gratitud y celos lo invadía. Estaba inmensamente agradecido de que Elena estuviera allí, de que fuera capaz de proporcionar a su hijo el consuelo que él no podía darle. Pero, al mismo tiempo, le dolía profundamente ver esa conexión tan poderosa, una conexión que él, como padre, anhelaba y no lograba conseguir. Era una prueba irrefutable de su fracaso, una demostración pública de que el amor y la confianza no se podían comprar ni heredar. Era un padre de apellido y de chequera, pero en lo emocional era un completo extraño para su propio hijo. La puerta de la habitación se abrió de golpe y doña Inés entró como un vendaval de perfume caro y juicio. Ricardo la había llamado para informarle, un error que lamentaría al instante. Su mirada barrió la habitación y se posó en Elena, que estaba sentada en la cama meciendo suavemente a Mateo. La cara de Inés se contrajo en una máscara de pura acusación, sus ojos lanzando dagas de desprecio. No preguntó por el estado de su nieto. Su única preocupación era encontrar un culpable, y para ella, la culpable tenía un nombre y un rostro: Elena. Se acercó a la cama, su presencia llenando el aire de una tensión helada. Sin preámbulos, la suegra de Ricardo desató su veneno. «Esto es tu culpa», siseó, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Lo sabía. Sabía que no se podía confiar en alguien como tú. ¿Qué le diste? ¿Alguna de tus pócimas de hierbas de tu pueblo? Seguro que lo has enfermado con tu ignorancia y tus remedios de curandera». Cada palabra era un golpe, una acusación infundada y cruel, diseñada para humillar y destruir. Culpaba a Elena no solo por la enfermedad del niño, sino por su origen, por su cultura,
por ser diferente a ellos. Elena se quedó paralizada, el color desapareciendo de su rostro. Las acusaciones la golpearon con la fuerza de una bofetada. Se encogió instintivamente, abrazando a Mateo con más fuerza, como si pudiera protegerlo de la maldad de aquellas palabras. Sus ojos, normalmente llenos de una calma serena, se inundaron de lágrimas de impotencia y dolor. No pudo decir nada en su defensa. La crueldad del ataque la había dejado sin voz. Se sentía completamente sola y desprotegida, una extraña acusada injustamente en un mundo que no era el suyo. Su único instinto fue proteger al niño en sus brazos. Ricardo, que había estado hablando con un médico en el pasillo, escuchó la voz elevada de su suegra y entró rápidamente en la habitación. Lo que vio lo dejó sin aliento. Inés de pie amenazante y Elena sentada con el rostro bañado en lágrimas, aferrándose a su hijo. Vio el miedo en los ojos de Mateo, quien había vuelto a llorar asustado por los gritos. En ese instante, algo dentro de Ricardo, un dique que había contenido meses de dolor, frustración y negación, finalmente se rompió. Una furia helada y clara lo inundó, una furia que no era destructiva, sino protectora. ¡Basta! La voz de Ricardo resonó en la habitación y en el pasillo silencioso del hospital, haciendo que todos se detuvieran. No fue un grito, fue una orden cargada con todo el peso de su autoridad y su dolor. Doña Inés se cayó de golpe, sorprendida por la ferocidad en su tono. Las enfermeras que pasaban se detuvieron, curiosas. Ricardo caminó hacia el centro de la habitación, su mirada fija en su suegra, y por primera vez desde la muerte de su esposa, estaba listo para pelear una batalla emocional, no una de negocios. Ya no era el viudo afligido ni el empresario ausente. Era un padre defendiendo a su familia. Con una calma que daba más miedo que cualquier grito, se dirigió a doña Inés. «No tienes ningún derecho a hablarle de esa manera», dijo, su voz temblando ligeramente por la intensidad de la emoción. «Esa mujer a la que desprecias no ha hecho más que cuidar a mi hijo con un amor y una dedicación que ni tú ni yo hemos sido capaces de darle en todo este tiempo». Las palabras salieron de su boca como una confesión largamente reprimida, una verdad que había estado creciendo en su interior y que ahora exigía ser escuchada. Era la primera vez que admitía en voz alta su propia carencia afectiva. La confesión de Ricardo continuó, derribando los muros que él mismo había construido a su alrededor. Ella le canta hasta que se duerme. Ella lo abraza cuando tiene miedo. Ella lo calma cuando ni la ciencia ni el dinero pueden hacerlo. Dime, Inés, ¿cuándo fue la última vez que tú o yo hicimos algo así por él? ¿Cuándo nos hemos preocupado por su alma en lugar de por su apellido o su herencia? La pregunta retórica quedó flotando en el aire, una acusación directa a la superficialidad de su mundo y un reconocimiento doloroso de sus propios errores como padre. Estaba exponiendo su alma frente a todos. Dejando a su suegra sin palabras, Ricardo caminó con paso decidido hasta la cama. Se detuvo junto a Elena y Mateo. Observó a su hijo, que todavía sollozaba, buscando refugio en los brazos de la mujer que su abuela acababa de atacar. Vio la devoción en los ojos de Elena, una devoción pura y desinteresada que no pedía nada a cambio. En ese momento, la envidia que había sentido se transformó en una profunda y abrumadora admiración. Comprendió que Elena no le había quitado su lugar, le estaba mostrando el camino para ocuparlo. Con una ternura que sorprendió a todos, especialmente a sí mismo, Ricardo levantó la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Elena. No fue un gesto de un patrón hacia una empleada, fue un acto de solidaridad, de compañerismo, de profundo respeto. Fue el primer contacto físico que iniciaba con ella, un puente construido sobre las ruinas de su arrogancia y su dolor. Elena se estremeció ligeramente ante el contacto, pero no se apartó. El gesto era un mensaje claro para todos en la habitación. Estamos juntos en esto. Entonces, Ricardo se giró para enfrentar a su suegra una vez más, sus ojos brillando con una determinación inquebrantable. Ella no es una empleada, Inés, y mucho menos una sirvienta, declaró, su voz ganando fuerza con cada palabra. Desde que llegó a nuestras vidas, ha sido lo más parecido a una madre que Mateo ha tenido. Ha sido su consuelo, su alegría,
y su paz. La declaración fue una bomba en la habitación, redefiniendo por completo el rol de Elena y elevándolo a una posición que trascendía cualquier contrato laboral o estatus social. Doña Inés lo miró como si se hubiera vuelto loco. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero ningún sonido salió. Toda su compostura aristocrática, toda su armadura de superioridad social, se había hecho añicos ante la cruda y poderosa emoción de su yerno. Había venido preparada para una discusión sobre niñeras cualificadas y apariencias, y se encontró en medio de una revolución familiar. Estaba completamente desarmada, incapaz de procesar que el mundo que ella conocía, regido por el dinero y el linaje, se estaba desmoronando frente a sus ojos. Pero Ricardo aún no había terminado. Su transformación necesitaba un acto final, un símbolo que sellara su nueva convicción. Lentamente, se arrodilló junto a la cama para estar a la altura de su hijo. Con una delicadeza infinita, tomó la pequeña manita de Mateo, que todavía se aferraba a la ropa de Elena. Sintió la fragilidad y la confianza en ese pequeño gesto, y su corazón se expandió con un amor que era a la vez doloroso y sanador. Sostuvo la mano de su hijo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. A continuación, con su otra mano, buscó la de Elena, la que no estaba ocupada sosteniendo al bebé. Ella dudó por un instante, sorprendida, pero luego se la entregó. La mano de él, grande y fuerte, cubrió la de ella, áspera por el trabajo, y la pequeña manita de Mateo. Las tres manos se unieron en el centro, unidas en un gesto de unidad y pertenencia. Era un pacto silencioso, una promesa de protección y cuidado mutuo. La energía en la habitación cambió, volviéndose íntima y sagrada. Ricardo levantó la vista, mirando primero a una atónita Inés y luego a los médicos y enfermeras que observaban la escena en silencio. Su voz, ahora cargada con todo el peso de su revelación, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Nosotros tres», dijo, su voz quebrándose por la emoción mientras apretaba suavemente las manos que sostenía. «Nosotros somos su familia». La declaración resonó con la fuerza de una verdad universal, una verdad que afirmaba que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre o el estatus. En ese instante, Ricardo sintió como si una carga inmensa se levantara de sus hombros. Al decir esas palabras, no solo estaba definiendo su nueva realidad, sino que también estaba liberándose de las cadenas de su propio duelo. Estaba aceptando el presente y eligiendo el futuro. Ya no era solo el viudo de Sofía, sino el padre de Mateo, un padre dispuesto a construir un nuevo tipo de hogar, uno basado en el amor y el respeto, sin importar las convenciones sociales. Estaba reclamando su derecho a ser feliz de nuevo. La habitación del hospital, antes un lugar frío y lleno de miedo, se llenó de repente de una calidez abrumadora. La poderosa y cruda conexión humana que emanaba del pequeño grupo en la cama era tan tangible que envolvía a todos los presentes. Era un momento de una belleza desgarradora, una epifanía en medio del caos de la enfermedad. Las máquinas que pitaban y las luces fluorescentes del techo parecían desvanecerse, dejando solo a tres almas que acababan de encontrarse y reconocerse como una familia. Elena miraba a Ricardo, y las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas ya no eran de dolor, sino de una gratitud y una conmoción tan profundas que no podía expresarlas con palabras. En ese hombre que la defendía con tanta pasión, ya no veía a un patrón distante, sino a un compañero, a un hombre bueno que luchaba por salir de su oscuridad. Al ser incluida en esa declaración, «Nosotros somos su familia», sintió por primera vez en mucho tiempo que pertenecía a un lugar, que sus raíces habían encontrado tierra fértil. El momento fue interrumpido suavemente por el médico, quien, visiblemente conmovido, se aclaró la garganta. «Señor Balbuena», dijo con una voz mucho más amable que antes, «los resultados preliminares están listos. Parece ser solo un virus infantil común, fuerte pero no peligroso. Con descanso, líquidos y el cuidado que está recibiendo, su hijo se recuperará completamente en un par de días». La buena noticia fue casi secundaria al milagro emocional que acababa de ocurrir, pero selló el momento con un manto de alivio.
Derrotada, humillada y completamente aislada por su propia intolerancia, doña Inés no dijo nada más. Lanzó una última mirada de incredulidad y resentimiento al trío en la cama, se dio la vuelta y salió de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose tras ella fue definitivo, simbólico. No solo estaba saliendo de la habitación, estaba saliendo de sus vidas, incapaz de aceptar un mundo donde el amor no seguía las reglas de la alta sociedad. Su partida fue una liberación, dejando el aire más limpio y respirable. Ricardo no soltó sus manos. Se quedó allí, arrodillado, sintiendo el calor, la conexión que fluía entre ellos. Bajó la mirada hacia Mateo. El bebé, sintiendo el cambio en la atmósfera, había dejado de llorar. Ahora miraba a su padre con sus grandes ojos curiosos, como si lo viera por primera vez. Ya no había miedo en su mirada, solo un reconocimiento tranquilo. Era un momento de comunicación silenciosa, un puente que finalmente se había construido sobre el abismo del dolor. Por primera vez, Ricardo vio a su hijo sin el filtro de la tragedia. Vio a Mateo, un ser humano pequeño y perfecto, no la sombra de su esposa perdida. El amor que sintió en ese momento fue puro y sin complicaciones, una oleada de afecto paternal que barrió los últimos vestigios de su duelo paralizante. Se dio cuenta de que había estado tan ocupado llorando a su esposa que se había olvidado de amar al hijo que ella le había dejado. Con la voz todavía ronca por la emoción, se volvió hacia Elena. «Gracias», susurró, y la palabra abarcaba un universo de significado. «Gracias por todo, Elena. Gracias por no haberte rendido. Conmigo». En esa última frase lo admitió todo. Su distancia, su torpeza, su fracaso. Reconoció que ella no solo había cuidado de su hijo, sino que también, con su paciencia y su bondad, lo había estado cuidando a él. Elena, incapaz de articular una respuesta, simplemente asintió, una sola lágrima rodando por su mejilla y cayendo sobre sus manos entrelazadas. Su corazón estaba demasiado lleno para hablar. Entendió perfectamente que él no se refería solo a su defensa contra Inés o a su cuidado de Mateo. Estaba agradeciéndole por haberle devuelto el alma, por haberle enseñado a sentir de nuevo. Y en ese silencio compartido, su vínculo se forjó de manera irrompible. Ricardo no se movió de allí en toda la noche. Canceló todas sus reuniones, ignoró su teléfono y se negó a abandonar el hospital. Mientras Elena, agotada, finalmente se recostaba en la cama con Mateo durmiendo en su pecho, Ricardo se sentó en la incómoda silla de plástico junto a ellas. No la veía como un espectador, sino como un guardián, una parte integral de esa pequeña y perfecta estampa familiar. Escuchó atentamente la melodía que Elena tarareaba y comenzó a aprenderse la letra de la antigua canción de cuna. Esa larga noche en el hospital fue su crisálida. El magnate de la tecnología, el hombre que medía el valor de todo en cifras y resultados, murió en esa silla de plástico, y en su lugar nació un padre. Mientras observaba a su hijo respirar tranquilamente, seguro y amado en los brazos de Elena, comprendió la verdadera naturaleza de la riqueza. No estaba en sus cuentas bancarias, ni en su ático, ni en su imperio empresarial. La única riqueza que importaba estaba allí, en esa habitación esterilizada, en el calor de esos dos seres humanos. Al amanecer, los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, pintando la habitación de un tono dorado y esperanzador. La fiebre de Mateo finalmente había cedido. El bebé se despertó, no con un llanto, sino con un suave murmullo. Abrió los ojos y miró directamente a Ricardo, que se había quedado dormido en la silla. Y entonces, por primera vez en su vida, el pequeño Mateo estiró sus bracitos, no hacia Elena, sino hacia su padre. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Ricardo se levantó y, con una mezcla de torpeza y reverencia, tomó a su hijo en brazos. Mateo se acurrucó contra su pecho, su pequeño cuerpo encajando perfectamente contra el suyo. Ricardo lo abrazó con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo. En ese abrazo, la última grieta de su alma herida se cerró. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en un amor tan poderoso y sanador que le daba un nuevo propósito para vivir. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like
y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. Unas semanas después de la crisis en el hospital, el ático de lujo ya no era el mismo. La transformación era tan profunda que iba más allá de la simple decoración. El frío y minimalista santuario de un viudo se había convertido en un hogar vibrante y cálido. Donde antes había un silencio sepulcral, ahora resonaban las risas de Mateo. Una alfombra de colores vivos cubría el suelo de mármol y sobre ella un desorden feliz de juguetes de madera y peluches. Ricardo ya no llegaba a casa tarde. De hecho, ahora salía de la oficina temprano cada día. La escena más común era encontrarlo en el suelo, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas, construyendo torres de bloques con su hijo, aprendiendo a estar presente, no solo en cuerpo, sino en alma. Una tarde, Ricardo le pidió a Elena que se sentara con él en el salón, no como una empleada recibiendo instrucciones, sino como una igual. Con una seriedad cargada de emoción, le extendió unos documentos. «Elena, he estado hablando con mis abogados», comenzó. «Esto no es un contrato de trabajo. Quiero que seas la guardiana legal de Mateo. Esto te garantiza tu residencia permanente, seguridad financiera de por vida y, lo más importante, reconoce oficialmente el lugar que ya te has ganado, el de un pilar fundamental en la vida de mi hijo y en la mía». No le estaba ofreciendo un aumento, le estaba ofreciendo un futuro, una seguridad y, sobre todo, el respeto y la dignidad que se merecía. La estaba nombrando oficialmente parte de su familia. A partir de ese día, la dinámica entre ellos cambió a una de colaboración y aprendizaje mutuo. Ricardo, el genio de la tecnología, se convirtió en el alumno más humilde. Le pedía a Elena que le enseñara las canciones de cuna, y su voz grave y desafinada intentaba seguir la dulce melodía, provocando las carcajadas de Mateo. Aprendió a preparar las papillas de frutas como a Mateo le gustaban, escuchando con atención los consejos de Elena sobre añadir una pizca de canela para alegrar el corazón. Escuchaba fascinado las historias de su pueblo, de sus tradiciones, de la sabiduría de su abuela. El hombre poderoso estaba aprendiendo del alma sencilla de una mujer que entendía un lenguaje que él apenas empezaba a descifrar, el lenguaje del amor incondicional. Inspirado por la riqueza cultural que Elena había traído a su vida y queriendo dar un nuevo significado a su dolor, Ricardo tomó otra decisión trascendental. Creó una fundación con el nombre de su difunta esposa, la Fundación Sofía Balbuena. Pero su propósito no era financiar arte o ciencia, como todos esperaban. La misión de la fundación, como le explicó a Elena, era apoyar a mujeres inmigrantes que, como ella, llegaban a un nuevo país con las manos llenas de sueños y el corazón lleno de sabiduría. El objetivo era ofrecerles apoyo legal, económico y, sobre todo, crear programas para preservar y compartir sus culturas tradicionales, sus cantos, sus lenguas, su arte. La canción que había salvado a su hijo no se perdería, se multiplicaría. 5 años después, en un parque bañado por el sol de una tarde de primavera en Madrid, la estampa de esa nueva familia era la definición de la felicidad. Un pequeño Mateo de 5 años, con la misma mirada curiosa de su padre y la sonrisa cálida de Elena, pedaleaba con torpeza en su primera bicicleta sin ruedas de apoyo. Ricardo corría a su lado, animándolo con gritos de alegría. «Eso es, campeón, sigue así». Sentada en un banco cercano, Elena los observaba, y en su rostro no había la satisfacción de una empleada, sino el orgullo profundo y genuino de una madre. Ricardo se acercó a ella, se sentó a su lado y, sin necesidad de palabras, compartieron una mirada de complicidad, de profundo respeto y de un amor familiar que habían construido juntos contra todo pronóstico. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.